¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y bienvenidos a un programa de Los Miembros Debaten. El día de hoy el, nos acompañan el expresidente Lucio Gutiérrez Borbúa, político, empresario, licenciado en educación física, ingeniero civil y exmilitar ecuatoriano. Fue presidente del Ecuador desde el 15 de enero de 2003 hasta el 20 de abril del 2005. Nos acompaña la magíster Sandra Caterina Argotti, ex ministra de Planificación. También nos acompaña la doctora Alexandra Vela Sevillano y el doctor Edgar Ortiz, con quien vamos a conversar el día de hoy de un tema muy importante, algo que nos viene aquejando y el día de hoy nos está aquejando a los ciudadanos del sur de Quito. ¿De qué se trata? Las pérdidas económicas que se sufre a través de la pérdida de los servicios básicos. En Ecuador, la prestación de servicios públicos como el suministro de agua potable está regulada por la ley y normativas que garantizan el derecho de los ciudadanos a acceder a los servicios básicos. Cuando el municipio deje o incumpla el servicio por más de 10 días, la ciudad podría considerarse en una vulneración de derechos. Esto es una posible responsabilidad administrativa. Desde aquí iniciamos. Muy buenas noches. Bienvenida, Magíster Sandra Argotti, ex ministra de Planificación. Cuando el Mucho Ecuador gusto. sufre este tipo de necesidades, y esto hace que negocios, empresas y familias tengan pérdidas económicas, ¿qué se debería haber hecho o qué se debía haber hecho como ex ministra de Planificación? Bien, dentro de eso, buenas noches, encantada de compartir el panel con lindos invitados y gracias Ronald por esa parte. Nosotros, a ver, siendo parte de un gobierno, siempre tenemos que tener una planificación. Entonces, dentro de la planificación, tú tienes que ir observando todos los procesos que son vulnerables, que entran en el grado de cómo planifico yo la parte gubernamental y esta se anexa con los gobiernos autónomos, con otras instituciones públicas y privadas para generar todo lo que tú puedas hacer realmente en este espacio. Lo primero es que dentro de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial que manejan los municipios, que ellos presentan, los alcaldes cuando son electos y su equipo, presentan dentro de eso y existe la Secretaría de Gestión de Riesgos, existe planificación, existen los otros ministerios que son ambiente, tienes la parte gubernamental y también privada que te puede ayudar en cómo construir cosas que se te van destruyendo. ¿Cuál es la estructura? No es que lo estás pensando y te va a venir un derrumbe, te va a venir incendios forestales y todo lo que nos ha pasado en mucho tiempo, pero con esas experiencias y a partir del 2003 al 25, digamos, le podríamos manejar en un estudio, son ya 22 años donde has venido sufriendo muchas de estas crisis, por decirlo así, dentro de la ciudadanía y de diferentes espacios ambientales. Entonces, en este caso, dentro del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, el plan de uso y gestión de suelos y todo lo que tú manejas con la Secretaría de Riesgos, tienes que armar un proceso que se triangule entre lo que son municipios, gobierno, empresas privadas. Esto sería como la primera opción. Es decir, dentro de la Constitución te habla de procesos de indemnizaciones no tan claras, pero te dice sí, si en caso de que existan estos accidentes, eventos, terremotos y todo lo que venga, sí tienes que tener una acción. Entonces los accionarios no estar sobre la ley del consumidor. que te generan cosas momentáneas. Y no es ir con kits, no es ir con algo momentáneo, sino tienes que tener un plan estratégico que te genere justamente el tema de indemnizaciones. Acá todavía no está muy claro en el país. Existen juicios, sí, donde se han ido dando gestiones de indemnización para ciudadanos, pero no están todavía muy claras. Pero lo primero es tomar la estrategia de este momento ya es un riesgo, ya existen pérdidas materiales, existe todo lo que es una crisis con toda la alcaldía y municipio de Quito y la empresa de agua potable, es una intervención donde deben estar varias instituciones que están del Estado, desde la parte gubernamental y unirse con todo lo que son los GAR y las empresas privadas
para mitigar esos riesgos y poder apoyar a la ciudadanía en todas las pérdidas que se están. Eso básicamente. Muchas gracias, Magistra Sandargotti. Ex coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República. Como expresidente o como presidente que fue, ¿cuáles fueron las medidas que se debieron haber tomado para que el Ecuador no sufra cortes de luz, como ya los vivimos y posiblemente vuelva a aparecer, y el corte de agua, que es lo que en este momento nos está afectando? Buenas noches, igualmente un placer estar con este panel y hablando sobre un tema muy importante y sobre todo de actualidad, porque está afectando, como ya lo conocemos, pues a un gran sector, especialmente del sur de Quito, en este tema del agua, ¿no? El líquido vital es esencial. A veces podemos vivir sin luz, pero sin agua imposible. Ahora, en el Ecuador, pues como ya también se mencionó, la interrupción o la falta de servicios básicos como agua, luz y otros, por ejemplo, Internet, puede generar derecho a indemnización, especialmente si es causada por la negligencia del proveedor o se afecta la calidad de vida del usuario. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Y dentro del Estado, pues también los municipios. Tenemos que planificar, tenemos que prever, porque es cierto que puede haber un deslave, es cierto que puede haber un terremoto, es cierto que las sequías pueden ser mucho más pronunciadas que en años anteriores, pero justamente ahí el sector público, el poder público, el ejecutivo tiene que prever, tiene que planificar, tiene que anticiparse a lo que podría ocurrir para evitar que temas fundamentales, vitales para el desarrollo de un país y para la vida misma, como son la luz, la energía eléctrica y el agua potable, no le falle al usuario. ¿Qué hicimos nosotros en nuestro gobierno justamente para evitar sequías? Porque sequías o falta de lluvias hay todos los años en el Ecuador. No es la primera vez que puede suceder en este año. Todos los años y todos los gobiernos hemos tenido ese problema, pero justamente ahí viene esa planificación que uno tiene que realizar, planificar para que el plan de mantenimiento del parque termoeléctrico e hidroeléctrico esté en óptimas condiciones para que no se den apagones. Construir, en el caso de los apagones, nuevos proyectos hidroeléctricos, dar facilidades para que el sector privado también pueda construir sus propios proyectos hidroeléctricos. En nuestro gobierno iniciamos la construcción, por ejemplo, del proyecto hidroeléctrico Mazar en las provincias de Azuay y Cañar, el proyecto hidroeléctrico de San Francisco en las provincias de Tungurahua y Pastaza, el proyecto multipropósito Baba en la provincia de Los Ríos. Y sacamos a licitación el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón en las provincias de Pichincha y Santo Domingo. Proyecto que era con inversión privada, una empresa argentina, por $300 millones y que debía estar funcionando en el año 2010. Lastimosamente, luego de la salida de nuestro gobierno, esa licitación que ya estuvo adjudicada la echaron abajo, sacaron nuevas licitaciones y no pues de manera transparente, y en definitiva nos está costando a los ecuatorianos sobre los $1.150 millones, es decir, 850 millones de dólares más, y lo más grave, un proyecto que debía estar funcionando, que debía estar generando alrededor de 300 megavatios al sistema interconectado ecuatoriano. Ya estamos en el 2025 y todavía no termina de funcionar. Entonces, y también, por ejemplo, como un acto de previsión, en nuestro gobierno nos conectamos eléctricamente con Colombia y con el Perú, con la visión de nosotros vender energía eléctrica en épocas en las que nosotros pues teníamos exceso de energía y cuando nos falte, como también ha sucedido, comprar energía. Es decir, uno siempre tiene que estar adelantándose, uno como gobierno, tanto central como gobiernos seccionales, tiene que estar anticipándose para que estos problemas gravísimos, especialmente el que está viviendo el sector del sur de Quito, pues no padezcan
la falta de líquido vital. Yo sé que no se puede prever con exactitud desastres naturales, deslaves, pero repito, el funcionario público, el líder, el presidente, el alcalde, el prefecto deben de alguna manera prever para que esos efectos sean atenuados y no suceda lo que hoy está pasando en el sur de Quito. Muchas gracias, coronel. Doctor Edgar Ortiz, constitucionalmente, ¿qué se debe hacer o qué podían haber hecho? Ante todo, una muy buena noche, Magíster Sandra Gotti, colega querida Alexandra Vela, un placer volverle a ver a los tiempos fuera de los tribunales. Señor coronel, expresidente de la República, buenas noches, querido Ronald. Gracias a todos los oyentes. Miren, debemos comprender que hay varias clases que generan de hechos o cosas que generan responsabilidades y que podrían implicar o no un pago de indemnizaciones, que atrás de todas estas preguntas obviamente es la pregunta de cajón. Pero la responsabilidad no es exclusivamente esto. La responsabilidad nace de la ley, no podemos perder de vista esto. Y obviamente implica diversas órbitas jurídicas que se encuentran atravesadas por la norma constitucional, que es el eje rector de toda la legislación en el país. Por lo que es menester revisar brevemente qué es lo que dice la Constitución. El artículo 22 de la Constitución Política del Estado dice: el Estado será civilmente responsable en los casos de error judicial por inadecuada administración de justicia, por los actos que hayan producido la prisión de un inocente, su detención arbitraria y por la supuesta violación a las normas establecidas en los artículos 24 el Estado tendrá derecho a la repetición contra el juez o funcionario. Es decir, el Estado paga una indemnización y persigue la devolución de ese valor por parte del juez que aplicó inadecuadamente la ley. La reparación es supremamente amplio, pues abarca todo lo referente a la violación de derechos humanos y la prestación eficiente de servicios públicos, como los que estamos viendo ahora en el sur de Quito del Agua, lo que está constitucionalmente comprometido. Pero entendamos qué es la responsabilidad. La responsabilidad es la obligación legal que existe de reparar y satisfacer por uno mismo, y en ocasiones especiales por otro, las pérdidas causadas por el mal inferido o el daño originado. Doctrinalmente hablando, hay una responsabilidad civil en todos los casos que una persona queda obligada a reparar los daños sufridos por otro. Pero en esto hay algo curioso, que la responsabilidad, tanto la responsabilidad no contractual del Estado, es decir, no pactada por el Estado, sino que ha surgido por un evento no previsto, es una obligación que está sujeta a un hecho importante de entenderse. ¿Hubo o no hubo un hecho superviniente? ¿Hubo o no hubo una fuerza mayor? ¿Qué es esto de la fuerza mayor, el hecho superviniente? Que no son términos muy comunes. Tengo entendido que el panel lo entiende perfectamente, sin embargo, para nuestros oyentes creo que es menester explicar rapidito esto. El hecho superviniente es algo que se suscita sin haberse esperado. Algo que sucede y que sale de toda la previsión posible de las personas. Cuando existen estos hechos de fuerza mayor, la responsabilidad disminuye. Totalmente. Porque ya no implica la reparación. Lo que sí es importante tomar en cuenta lo que quienes me antecedieron en la palabra, tanto el señor coronel Gutiérrez cuanto la magíster Sandra Argotti, señalaban en el hecho de que es menester haber tenido previsiones estratégicas, logísticas para eventos como estos, y es importante haber tenido provisiones contables, es decir, dinero para poder cubrir ese tipo de necesidades. Entonces, la suspensión de servicios básicos por desastres naturales obviamente generan frustración, preocupaciones entre los usuarios, quienes ven interrumpidos sus derechos fundamentales. Pues la frustración y los inconvenientes ante la suspensión de servicios como el agua, la luz, la comunicación,
provocan grandes inconvenientes en la vida diaria, afectando la higiene, la alimentación, la seguridad, la comunicación y sobre todo la salud, porque las aguas no tratadas, las aguas no purificadas van a generar problemas posteriores de salud en esa población. Entonces, hacia allá también el Estado, por responsabilidad, debe ir orientándose para poder proteger a esa población que va a ser afectada posteriormente por estos efectos nocivos del agua no salubre. Gracias. Gracias, doctor Edgar. Abogada Alexandra Vela Sevillano, la ciudadanía, ¿qué debe hacer? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Linda noche con todos. Es un gusto verles a los tiempos, estar aquí con ustedes. Ronald, la pregunta que acabas de formular es algo compleja. ¿Qué es lo que puede hacer la ciudadanía? Es muy complejo, porque salir a las calles, manifestar, protestar, son cosas que generalmente no tienen el impacto que realmente requerimos en estos casos. Y yo estoy profundamente convencida en que, respaldando lo que dice Edgar en este caso, toda la solución está en la Constitución. Nuestra Constitución nos da las salidas para todas estas cosas. Sin embargo, el ordenamiento jurídico que tenemos, lastimosamente, es tan caótico, está tan saturado, está tan contaminado, que muchas veces no le encontramos la salida. Y regresando a la Constitución, como bien decía en este caso Edgar, sí, es cierto. Y está claramente tipificada. Tenemos los artículos, el 22, como ya había mencionado, el 11, el numeral 7, el 85, el numeral 2, que nos hablan de las responsabilidades estatales. Pero ¿cómo los ciudadanos pueden incoar en contra del Estado cuando sabemos, los abogados, que cuando empezamos un proceso legal tenemos que ir por la vía contenciosa administrativa? Y la contenciosa administrativa es la que más tiempo toma, la que más tiempo tarda. Y no me dejará mentir en este caso, Edgar, que bajito un proceso administrativo, estamos hablando de 3 años. 3, 5 años. Entonces, ¿qué le planteamos a la sociedad civil? Que empiecen un proceso en contra del Estado, cuando no van a tener una reparación integral de sus derechos, pese a que hay una norma, aunque esté algo confusa, aunque esté algo revuelta. Y en algún momento, Sandra también nos decía que hay que tener planes, hay que tener cierto andamiaje organizado para todo esto. Y ahí sí me permito discrepar con Sandra, porque nuevamente, regresando a la Constitución, vemos que aquí hay dos cosas fundamentales que nos estamos olvidando, y es que la Constitución nos marca en el artículo 11, numeral 7 como tal, que todas las personas en general, nosotros podemos hacer absolutamente todo, menos aquello que nos esté prohibido por norma. Pero las personas que ejercen para que me entiendan los que nos están viendo, aquellos que son servidores públicos, sea que hayan sido electos o que estén ahí por un concurso de méritos u oposición, solo pueden hacer lo que les manda la ley. Y cuando hablamos de ley, lo estamos hablando en el sentido general, no solamente de la Constitución. Entonces, por más planes, por más programas, por más anticipación que tengan, la mayoría de las veces, cualquier gobierno de turno se ve atado de pies y manos porque tienen que ceñirse a la norma que tienen en ese momento. Y la mayoría de las veces no tienen la capacidad administrativa de poder ejecutar aquello que quisieran hacer. Aunque tuviesen el presupuesto, todo está tan complejo, está tan revuelto, que mientras no hagamos una reforma sustancial al ordenamiento jurídico, mientras no tengamos un digesto jurídico, mientras no limpiemos la contaminación legislativa que tenemos en todos los niveles de nuestro ordenamiento jurídico, no vamos a poder avanzar. Y no se trata de gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda. A mi forma de ver, no se trata ni siquiera de pensar en que si el gobierno tiene que ser grande o tiene que ser chiquito. Simplemente estamos hablando de que no son capaces, cualquier gobierno que asuma sus funciones, sea central
o seccional no son capaces de administrar aquellos servicios que tomaron para sí mismos para poder prestar a la ciudadanía. Entonces, para mí la solución es empezar a limpiar la legislación. Vamos por ahí, empezar a limpiar la legislación, dar el camino claro para que cualquier gobierno, cualquier persona que asuma una potestad estatal pueda ejercer claramente qué es lo que se puede hacer. Cómo se puede incluso, en algún momento tú planteabas este tema de poder resarcir o indemnizar a la población en general por el daño causado. Y sí se puede hacer, nuestra Constitución lo permite, porque tenemos artículos que hablan de la responsabilidad estatal. Pero, una vez más, mientras nuestro ordenamiento jurídico parezca una fábrica de salchichas que no tiene control, que simplemente produce por producir y no hay un organismo que se encargue de organizar todo, entonces vamos a seguir viendo los problemas de ahora, que el gobierno central se pelea con el seccional para saber quién tiene la potestad de solucionar un problema y al fin del día ninguno de los dos soluciona el problema de la ciudadanía y la ciudadanía está inconforme, está molesta y no sabe a quién recurrir para hacer valer sus derechos. Muchas gracias, doctora Alexandra. El municipio, hablando del tema del agua, el municipio de Quito, con autoridad responsable del suministro de agua y la interrupción, se debió a la negligencia por falta de mantenimiento o incumplimiento de obligaciones. Puede ser considerado responsable por daños y prejuicios la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento EMAPS o la entidad encargada del servicio, que sería la principal responsable. Las autoridades regulatorias y la autoridad de regularización y control del agua y otras instituciones pueden tener los roles de supervisar y sancionar los incumplimientos. ¿Cómo defender sus derechos a los afectados? El reclamo formal, vamos desde aquí, una pregunta para todos. ¿Cómo defender el derecho para los afectados? Doctora Magíster Sandra Argotti. Bien, a ver, vamos a ver. Nosotros partimos, si bien es cierto, de la Constitución, pero después de eso manejamos todas las leyes y reglamentos y normativas que se van a ir aterrizando en todo ese espacio. Por eso está la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, están los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, los planes de uso y gestión de suelos. Todos tienen el espacio de ampliar esa Constitución y de acuerdo a que cada uno tiene que tomar una acción en base a eso. Entonces, ahí le doy la razón a Alexandra. ¿Qué hacemos los organismos que ya están instaurados incluso en normativas que te dicen qué debes hacer en el caso de ese tipo de eventos? Ese tipo de situaciones que pueden ser desde la naturaleza, por el cambio climático, por todo lo que pase, entra incluso el Ministerio de Ambiente, entra la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, entran los municipios. El problema es que en el país no nos hacemos de a buenas todos. No podemos trabajar en equipo, a pesar de normativas y reglamentaciones que salen desde la normativa constitucional, que es nuestra ley madre. Ese es el proceso. Entonces, no es que no te dice, lo que no dice en las reglas y normativas es cuánto tengo yo que pagar o indemnizar por ese tipo de pérdidas. Por ejemplo, yo reviso el plan de desarrollo y ordenamiento territorial del municipio de Quito y te dice sí, que en caso de tener esos procesos climáticos complicados que te pueden venir, pero no habla de indemnizaciones. ¿Ya? No habla, porque recuerden que las indemnizaciones con CENEL, CELEC, Petroecuador, se manejaban a través de los seguros Sucre. Y cuando ganaban todo ese proceso, el Seguro Sucre, ¿qué hacía? Seguro Sucre daba a la institución que demanda, no sé los recursos cómo llegaban a la ciudadanía, pero en algunos de los casos, acuérdense, cuando habían los terremotos y todo lo que nos pasó, habían ciertas garantías para el ciudadano, pero eso no está estructurado, por eso es que no logramos trabajar en equipo a pesar de normativas escritas, solo que no las sabemos aterrizar. Esa es la diferencia en la parte para la ciudadanía. Ya cuando tú llegas a un sector al de que te haces cargo en los ministerios y eres parte de un gabinete, tienes que exigir que cada una de las instituciones cumpla las normativas y no lo hagan como una donación o bonanza, porque eso no es el proceso. Es obligatorio atender a la ciudadanía que es afectada en cualquiera de los eventos que sean en este caso que es agua. Recuerden que ya tuvimos los incendios.
no podríamos permitirnos el no tengo planificado lo que va a pasar y haya quien tenga que hacer un seguimiento de control para evitar eso nuevamente. Ya esto fue el agua, la mica, se fue la tubería, pasaron muchos procesos y la pregunta es, ¿quiénes vinieron, decían muchos alcaldes, incluso de otros cantones, a donar agua? Ese no es el proceso de donación. Así no se debe ver a la ciudadanía como alguien a quien hay que darle un pedacito de algo. Es obligatorio de las instituciones del Estado dar eso. Eso es obligatorio, no es donación ni favores. Es realmente obligatorio desde la Constitución hasta las normativas menores. Gracias, Magíster Sandra. Coronel Lucio Gutiérrez, ¿cómo defender los derechos de los afectados? A ver, primero, con la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en donde le da la potestad al usuario, si es que es perjudicado, en este caso, por la falta o por la interrupción del suministro de agua potable, de reclamar, de pedir una indemnización. Obviamente, si es que se demuestra que es por negligencia de la autoridad, y eso será lo que tiene que analizar y definir el juez. Obviamente que una autoridad no puede prevenir un deslave o un acto de la naturaleza porque es por fuerza mayor, pero lo que sí puede una autoridad es prever planes de contingencia ante, por ejemplo, un deslave, ante un terremoto, ante un incendio, ante cualquier acontecimiento que impida, en este caso, el suministro de agua. Eso sí tiene que hacer la autoridad tiene que estar prevenida, no puede decir en ese momento, es que yo no podía evitar el deslave, yo no sabía que iba a haber el deslave, yo no sabía que iba a llover como ha estado lloviendo, pues de una manera intensiva. Eso la autoridad no puede decir, la autoridad tiene que anticiparse, porque estamos hablando de servicios, como su nombre lo indica, básicos, vitales para la supervivencia y para el bienestar de una población. Entonces creo que yo sé que se va a demorar, yo sé que el reclamo es contencioso administrativo, pero hay que hacerlo porque son antecedentes para que otros funcionarios públicos, presidente, alcaldes, prefectos, comiencen a prever, comiencen a trabajar. ¿Qué pasaría si es que hay un terremoto? ¿Qué hago? Y si es que ese terremoto destruye el suministro de agua, destruye las tuberías, ¿qué hago? Si hay un deslave, ¿qué hago? Entonces, creo que esto sería un antecedente importante que podría realizar el pueblo de Quito, iniciar un reclamo ante la autoridad competente, en este caso el municipio de Quito y la empresa municipal de agua potable, porque está sufriendo el pueblo la falta de suministro de agua potable. El pueblo no puede pagar por esa falta de previsión, porque el municipio no actuó de manera rápida, porque no ha tenido planes de contingencia, porque no tiene las tuberías ahí listas para poder reemplazar o para poder actuar. Yo creo que sí sería importante y debería la población reclamar, no sé si se llegue o no se llegue a una sanción, pero el precedente es importante porque eso va a obligar a las autoridades a prever, a anticiparse ante acontecimientos similares. Creo que sí se debería reclamar, la población debería reclamar, y hay la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor que sustenta ese posible reclamo que podría presentar en este caso la población de los barrios del sur de Quito. Gracias. Doctor Edgar Ortiz, la misma pregunta. Sí, muchas gracias. Con toda consideración voy a emitir un criterio muy personal. Efectivamente, la Asamblea Constituyente en el año 2008 creó la Ley de Defensa Orgánica de Defensa del Consumidor. Pero esta ley no cumple, en mi concepto, los propósitos que debería cumplir. Se volvió el sistema de defensa del consumidor muy burocrático. Y a lo más grave que llegan es a una sanción moral y a una multa, creo que hasta de $1,000. Por favor, o sea, esto no es una solución. El tema de irnos por la vía del reclamo contencioso es muy larga, como lo decía muy bien
mi colega, en el mejor de los casos, un juicio contencioso administrativo tarda unos 8, 10 años, y eso corriendo con suerte. La carga laboral, la carga de demandas existente en esta materia es inmensa, impresionante, y eso determina que se dilaten excesivamente los trámites, rompiendo toda posibilidad de tiempos determinada por la ley, porque ningún plazo de ley se cumple ahí, es la verdad. Ahora, recordemos que en la misma Constitución, el artículo 53 dice: las empresas, instituciones y órganos que presten servicios básicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidores y poner en práctica sistemas de atención y reparación. El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados por las personas por negligencia o descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo y por la carencia de servicios que hayan sido pagados. Esta parte es importante porque hablar de la responsabilidad extracontractual del Estado no se refiere al gobierno central exclusivamente, sino a los gobiernos seccionales a quienes se ha desplazado la responsabilidad por encargo, a pedido de los mismos municipios. A ellos se les trasladó esas responsabilidades a través de la búsqueda de las autonomías. Recordarán que eso es histórico aquí en el país. Entonces es evidente ver que en algunas instituciones del Estado prestadoras de servicio sí tienen los controles y medidores de calidad y precios por los servicios ofrecidos, en donde se obliga a los servidores a un buen proceder. De la misma manera, se ve en otros lugares que los medidores no existen, no hay. La determinación de la responsabilidad por la suspensión de servicios en caso de desastres naturales es muy complicada, ya que a menudo se tratan de eventos como el que estamos conversando, como lo señaló el señor Coronel Gutiérrez. Se trata de eventos impredecibles, inevitables. Sin embargo, algunas empresas o instituciones podrían tener cierta responsabilidad por fallas en la infraestructura cuando no se ha venido cuidando la infraestructura. Recordemos lo de Esmeraldas, ¿no es cierto?, la refinería, o la falta de medidas preventivas. La indemnización podría ser una forma de reconocer el daño causado o ayudar a la recuperación en casos de afectación. Pero en este caso, más que el valor monetario, como lo decía al principio, lo que interesa es ver cómo se va a reparar el daño a la población. Es decir, el uso de esta agua inadecuada va a causar enfermedades. ¿Qué plan de contingencia tenemos para las enfermedades que se van a generar por los efectos de esto? ¿Qué apoyo van a tener los negocios, ¿no es cierto?, del sur de Quito, que han visto la necesidad de cerrar sus puertas por falta de agua? Ese tipo de cosas es otra manera de reparar el daño. Yo creo que antes que demandar sería bueno conversar con la autoridad. Y en caso de una negativa abierta a la posibilidad de solución, entonces vendría la demanda. Y alerto en algo, no solamente la vía contenciosa sería viable, sino que también tendrían la vía constitucional. Recordemos que estamos hablando de derechos humanos de primer orden: derecho a la vida, derecho a la salud y derecho al trabajo. 3 garantías constitucionales que por efectos de un desastre natural se han visto comprometidas. Gracias. Gracias, doctor Edgar. Doctora Alexandra Vela, la misma pregunta. ¿Cómo defender sus derechos a los afectados? Micrófono está apagado, enciéndalo, por favor. Ya, perfecto. Creo que hay un punto de consenso entre todos aquí. Saber que de ninguna manera la ciudadanía puede quedarse quieta o callada pese a que los mecanismos para poder luchar por sus derechos resultan ser largos, complejos y obsoletos. Y como bien dice Edgar, sí puede ser, dependiendo de la ciudad en la cual se inicie un proceso contencioso administrativo, en casos como Quito y Guayaquil, que son mucho más saturadas de procesos, es verdad, puede estar llegando a unos 8 o 10 años en el mejor de los casos. En ciudades un poco más pequeñas, tal vez 3 o 5 años. Pero es necesario que la ciudadanía sí se pueda organizar. Y aquí viene una cuestión también muy importante,
y que ya lo habíamos tratado quizá en otros momentos, en otros programas o internamente con algunos de los panelistas, y es saber que es necesario y es fundamental que incluso los abogados del derecho puedan empezar a ejercer de una forma más libre como se hacen en otros países. ¿En qué sentido? Los abogados no trabajan gratis, por más que hayan abogados gratuitos en las universidades y ciertos centros estatales, pero el abogado no trabaja gratis. El abogado, para poder defender los derechos de la ciudadanía, cobra honorarios, y la mayoría de ciudadanos no se organiza precisamente porque tiene que costear esos honorarios y se quedan ahí los derechos. Hay muchas jurisdicciones, una de ellas es Argentina, específicamente la de Capital, en que hay ya una tabla en la cual los abogados empiezan a ejercer y al finalizar el juicio, el que pierde el proceso es el que tiene que pagar los honorarios del juez. Y Sandra seguramente me dirá, pero nosotros sí tenemos eso en uno de nuestros códigos, pero la verdad es que no se cumple. Por más que un abogado incorpore una factura de honorarios profesionales al proceso, por ahí un juez, si nos da $20, en el mejor de los casos, es en cómo se valoran nuestros honorarios. Pero si un abogado puede realmente litigar y al final del proceso saber que va a recibir sus honorarios, va a ser muchísimo más fácil transformar la ley en derecho. Porque esto quiero que le quede muy claro a la ciudadanía. La ley solamente es papel. Se vuelve derecho el momento en que un abogado va a los juzgados y se presenta a nombre de esos afectados para que la ley cobre vida y efectivamente tenga una sentencia. Ahora, Sandra mencionaba y decía que todo el ordenamiento jurídico por debajo de la Constitución está alineado en la Constitución. Esta es la teoría y en verdad eso es lo que nos enseñan incluso en las aulas universitarias. Todo se alinea mágicamente. Cambiamos la Constitución, le hacemos alguna reforma y mágicamente, como que con la varita de alguna hada, todo se ordenó y no pasó nada por aquí. Alexandra, te perdimos. Sí. Hace algún par de años yo estuve trabajando en el Ministerio de Salud y sin querer descubrí que hasta la actualidad en Galápagos le siguen pagando el doble a los extrabajadores por su jubilación, por una transitoria, la transitoria novena de la LOCEP, que fue derogada tácitamente por otra ley orgánica, que no sabían que ya no estaba vigente. Entonces uno dice, sí, todo está alineado, pero es mentira. No está nada alineado. Aquí necesitamos que haya un organismo, alguien que venga, depure y nos diga qué sirve, qué no sirve, qué se aplica y qué no se aplica. Para que realmente podamos trabajar en base a eso. Y si bien el coronel decía, tenemos que ir por la ley de defensa al consumidor, y yo respaldo lo que dice Edgar, la ley de defensa al consumidor no presta ninguna garantía a nadie. Lastimosamente a nadie. Es ley muerta o es un desuetudo, como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque la ley de defensa al consumidor, si ustedes le preguntan a cualquier persona, no tienen idea quién es el organismo que se encarga de tutelar o de resolver los problemas de la defensa de los derechos del consumidor. Nadie sabe. Pero sí, se hace cargo la Defensoría Pública. La Defensoría del Pueblo, corrijo, la Defensoría del Pueblo. Pero cuando nosotros vamos allá, es muy complejo poder incoar, porque los procesos están hechos de tal manera en que, como dijo Edgar, no hay mayores sanciones. Se quedan ahí, se quedan en el aire. Y una vez más, tenemos países en Latinoamérica que alzamos el teléfono y decimos, ¿sabe qué? Aquí en el centro comercial Pepito Pérez pusieron un letrero en que dice todos los desodorantes a $3. Ejemplo tonto que sí pasó en Latinoamérica, que decía todos los desodorantes a $3. Y una ciudadana llamó a Defensa al Consumidor y Defensa al Consumidor fue e hizo que bajaran todas las góndolas de ese local y que le vendieran todos los desodorantes al precio que decía ahí. Después el centro comercial dijo, no, es que era por cada unidad, pero nos equivocamos en escribir. ¿Quién hace eso aquí? Nuestra ley de defensa del consumidor, perdonen, pero no tiene validez. Y es justo que Edgar se ría, porque es lo que pasa
casa. En otros países uno hace el teléfono y dice, hay una leche dañada y te indemnizan ese rato. Yo tengo amigos en otros países que si uno les dice en un restaurante, oigan, aquí tengo un cabello, y el dueño del restaurante coge y te dice, ¿sabe qué? La cuenta de todos, así hayan sido 50 personas, es gratis, con tal de que no nos denuncie, con tal de que no llame a nadie. Pero aquí no podemos ejercer nuestros derechos ni en contra de las empresas privadas. ¿Cómo nos vamos a ir en contra del gran Leviatán? Porque eso es del Estado, fuera de los gobiernos de turno. El Estado es del gran Leviatán, que se supone que garantiza los derechos del ciudadano, pero contrario a eso, no podemos luchar contra él. No podemos ir contra él. Tenemos que hacer reformas de fondo para que efectivamente vengan deslaves o no vengan deslaves, o vengan, o sea, algo que podamos controlar o algo fuera de nuestras manos, como son estos imprevistos naturales, pero que la ciudadanía esté respaldada y sepa que todas estas, esta reparación de daño va a ser garantizada, porque estamos hablando que no solamente es la salud, lo más importante para nuestro pueblo es la economía. Tenemos un país de emprendedores que el momento en el que no pueden trabajar, para todo, la economía del país para por completo. Muchas gracias, doctora Alexandra. Las leyes relevantes. La Constitución del Ecuador reconoce el acceso al agua y la luz como un derecho fundamental en el artículo 12 y 14. La Ley de Recursos Hídricos y Usos y Aprovechamientos del Agua regula la gestión de prestación de servicios. La Ley Orgánica de Defensa de Derecho a la Comunicación y a otras normativas facilitan la participación de la ciudadanía y la denuncia. En base a estos derechos, ¿cuáles serían los reclamos formales? Porque aquí tenemos también algunos reclamos que ya nos están llegando por comentarios. Reclamo formal, reclamo de protección, reclamo judicial, denuncias de organismos regulatorios y organizaciones comunitarias. En base a esto, doctora Sandra Argotti, magíster Sandra Argotti, ¿qué en estas leyes, cuáles serían las que deberíamos aplicarlas? En ese caso, yo ahí le doy la razón a Alexandra cuando dice, exacto, ¿cómo me muevo yo en estos procesos? Lo que nosotros deberíamos tener es ya integrar fondos de indemnización automática, no al que yo me tengo que ir a juicio, tengo que ir a exigir, tengo que como ciudadano levantarme y ver cómo me agrupo con los que quieren, no quieren, avanzan, no alcanzan, sino debe ser ya un fondo de indemnización automática como tienen otros países. A ti te pasa algo como eso y es automático, tal cual como la llamada, tal cual como el proceso. Si esa población está siendo afectada al sur y hay muchos procesos de pérdidas, porque además ir a cargar aguas en los tanqueros tampoco es tan bonito moverse de esa forma. Por más que te digan, te llevo tanqueros, voy a hacer esto, sí estoy en alguna cosa apoyando, pero en otras no. Ya debería haber en todos los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y en la misma Constitución y en alguna ley que nosotras tengamos que armar nosotros, en esta parte, autoridades que están, ¿cuál es la fase crítica que yo tengo? Y esa fase crítica debe ser automática, no pedida ni esperando que los abogados vayan a defenderme y en 3 años recién salga alguna indemnización. No, eso no es lo justo para un ciudadano y esperar, vengan ustedes y pongan la denuncia para nosotros accionar. No, ya eso es automático. Ese es un proceso que se debe regularizar ya dentro de aquí. La parte de la automatización. ¿Y qué tengo que hacer? Ir a revisar justamente, yo tengo que trabajar con todos los sistemas georreferenciales, me alineo gobierno, me alineo sistema de gestión nacional de riesgos, me alineo con los PDOTs, con los gobiernos autónomos descentralizados y empiezo a generar todo lo que me va a causar problemas, sean o no sean naturales, desastres naturales o también por daños que se pueden venir de terceros. Todo tiene que tener un proceso de indemnización automática, no de un juicio seguido. Y tal vez muchos ciudadanos se cansan de seguirnos los juicios precisamente porque no hay una respuesta adecuada dentro de los tribunales. Gracias, magíster. Coronel. A ver, lo único que no podemos hacer es cruzarnos los brazos y decir no reclamo, no protesto porque la ley orgánica de defensa del consumidor no sirve, porque los asambleístas no sirven,
porque la legislación definitivamente no defiende al pueblo, no defiende al consumidor. Pienso que sí debemos reclamar, por más que se demoren los años que se demoren con la actual ley, pero la ciudadanía como pueblo tenemos que organizarnos, tenemos que movilizarnos y exigir que se cumplan nuestros derechos. Y al presentar un reclamo, por más que se demore, pero no deja de ser un antecedente, un precedente para que, porque eso es lo que queremos, para que la autoridad, sea nacional o sea seccional, tome previsiones ante la posibilidad de un desastre, ante la posibilidad de que a lo mejor una sequía nos deje sin agua, en este caso al sur de Quito. Ya deberían estar buscando otros sitios para que en caso de que haya algún desastre natural, tener otra fuente de provisión de agua para inmediatamente solucionar el problema. Mientras tanto, también puede exigir que la ley sea mucho más ágil, que permita, como se ha mencionado, que el consumidor levante el teléfono o llame por su teléfono celular a la autoridad respectiva y la autoridad pues sancione de manera inmediata al centro comercial por algún producto que está dañado o a la autoridad, en este caso, el municipio de Quito, por la falta de provisión de agua. Insisto, lo único que no podemos hacer es quedarnos con los brazos cruzados y decir no hay cómo, para qué reclamar, pérdida de tiempo, etcétera. Tenemos que utilizar las herramientas que están disponibles, mientras se exige, obviamente, mayor celeridad, que estas leyes sean revisadas para que nos den más argumentos de defensa, más herramientas ágiles de defensa al consumidor. Yo pienso que discusiones como esta justamente son importantes porque se desnuda a una ley, como en este caso, a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, porque a veces el nombre es bonito y uno dice que bien, como consumidor estoy defendido, pero le escucho al doctor Edgar Ortiz que el tema no es así, que si presento un reclamo se va a demorar 8 o 10 años. Entonces eso me va a desmotivar. Pero insisto, no deberíamos desmotivarnos y aunque la ley se demore, presentar el pedido de indemnización, organizarnos, movilizarnos, ir y exigir conversaciones con el alcalde para que tome previsiones para que esto no suceda, ir a la Asamblea Nacional para que las leyes sean mucho más ágiles, para que no se demoren tanto, ir también a la autoridad de justicia para que también ellos hagan cambios y sean mucho más ágiles, de tal manera pues que no suceda lo que está pasando en el Ecuador, que la gente ya no confía en la justicia, la gente ya no confía en ninguna autoridad y el país pues se está hundiendo. Yo creo que esto es una de lo importantísimo de este debate y yo le felicito a Radio Evolución y también al arquitecto Fernández porque justamente esto es lo que hay que hacer para saber cuáles son los errores y qué es lo que se debería corregir tanto en la ley y también exigir a las autoridades, porque la autoridad no puede escudarse en que es un desastre natural, es fuerza mayor y entonces no es mi culpa. Puede tener la culpa por no haber previsto esa posibilidad y no tener una alternativa de solución como la que mencionaba hace un momento, ver otras fuentes de agua, tener conexiones aislistas. Si esta se daña, pues inmediatamente abro la llave de paso del otro suministro de agua y el pueblo del sur de Quito no estaría padeciendo lo que está padeciendo en este momento. Muchas gracias, doctor Ortiz. Sí, miren, en estos debates se aprende uno muchísimo. Yo saludo y aprendo y felicito la moción que han hecho nuestras panelistas Alexandra y la magíster Sandra Argotti, en el sentido de que las indemnizaciones podrían ser atendidas con un sistema de indemnización automática, como es en otras partes. Me parece una magnífica idea. Obviamente, para esto debe tenerse la provisión contable, el ahorro estatal, si quieren, para poder satisfacer esto. No decía que no se reclame, y yo creo que debe reclamarse, hay vías.
Y lo que me refería que demora 8 a 10 años no es por la vía contencioso administrativo, no por la Defensoría del Consumidor, que sí es un poco más ágil, pero los efectos son muy, muy limitados. Ahora, la indemnización podría ser una forma de reconocer el daño causado y ayudar a recuperar. Yo creo que esto es el fondo real de la ley y lo importante de lo que tenemos, porque tenemos que trabajar con la ley que tenemos, ¿no? Estamos obviamente proyectando la posibilidad de unas leyes que mejoren las cosas, lo ha planteado el coronel Gutiérrez, lo han planteado las dos compañeras panelistas, pero tenemos que trabajar con lo que tenemos. Entonces, la idea sería la recuperación en caso de afectaciones y tratamientos. El debate sobre la indemnización es bastante árido. Debe considerar el alcance del daño, la posibilidad de restablecer los servicios y los recursos disponibles. ¿Por qué la recuperación de los servicios? Mientras más pronto se recupere el servicio, menos daño se provoca. Eso el coronel sabe que por logística, por estrategia, así se opera, sobre todo en momentos de contingencia. No se trata solo de dinero, sino de garantizar un acceso equitativo a los servicios básicos. Efectivamente, tenemos Alcotad, tenemos la PDIOT, tenemos la Secretaría de Riesgos, los comités de emergencia cantonal y el Plan Nacional de Desarrollo que trabaja o presuntamente trabaja en coordinación con la Asamblea Plurinacional Ciudadana por el Buen Vivir, pese a que están divorciados. El Plan Nacional nunca ha escuchado al comité de participación, pero bueno, se seguirá avanzando, esperemos que a futuro se superen las cosas. Volviendo al tema, las alternativas que se podrían sugerir, que no solo implican indemnización, es buscar apoyo en la recuperación como ayuda alimentaria, accesos a la atención y tratamientos gratuitos en servicios de salud, alojamiento temporal para el caso de que fuera necesario, apoyo para reparar los posibles daños que pudiesen ocasionar con la suspensión o rehabilitación del servicio, X tiempo sin agua, por un lado, los barrios del sur de Quito, y X determinado espacio de terreno inundado, anegado totalmente. Intervenir en las infraestructuras resultantes del desastre natural podría reducirse la frecuencia e impacto de las suspensiones de servicio con planes de contingencia claros y bien comunicados, ¿no es cierto? Que incluyan protocolos, si es que hiciera caso de falta, de evacuación, sistemas de alerta temprana, centros de atención de damnificados. Todo esto minimizaría el impacto del desastre. Fue doloroso ver a personas de la tercera edad, será porque yo estoy ya camino a ese grupito, a este grupo tan importante de nuestra población, la tercera edad, la gente con experiencia, los que hemos vivido, haciendo fila a las 4 de la mañana para coger un balde de agua, por Dios. Eso es inadmisible. En un país donde los seres humanos respetamos a los seres humanos, pretendemos respetar derechos, no podemos permitir una cosa así. Y como es la persona, ya creo, no me acuerdo bien, veía en algún canal de televisión, veía que como ya tenía sus años, hasta le empujaban al señor, le quitaban la fila. Por favor, estas cosas tenemos que de alguna manera mitigar, evitar y empezar a pensar más que como ecuatorianos solamente, como seres humanos. Volvamos a tener la calidez del ser humano. Volvamos a ser empáticos con el vecino. Volvamos a ser solidarios entre nosotros y así tendremos un gran Ecuador. Muchísimas gracias. Yo estoy sinceramente agradecida por este espacio. Como han dicho todos, estos son los momentos en los cuales nosotros podemos llegar a un consenso. Y me parece tan válido cuando Sandra decía, uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos como país es que estamos peleados los unos con los otros y no encontramos ese punto en el que podemos trabajar como equipo, sabiendo que todos somos parte de un mismo país, todos estamos del mismo lado, no somos enemigos. Y eso es tremendamente válido, porque muchas veces nos olvidamos que todos estamos para sumar y solamente estamos atacando y viendo las falencias de los demás. Así que sí es necesario, es
tremendamente necesario el reclamar los derechos. Pero mi sugerencia, como profesional y sobre todo como estudiosa del derecho, para mí la vía no es la vía judicial. Para mí sería crear un proyecto de ley en el cual sí se contemplen los seguros estatales para poder indemnizar estas, no digamos falencias, porque muchas veces sí son falencias del Estado, pero cuando hay desastres naturales sobre todo. Y cuando Edgar decía, ¿qué pasa con el dinero? El dinero es un punto sustancial, desde la economía de un hogar pequeño hasta la economía de un país. Cuando estamos hablando de demandar al Estado por daño civil estatal, estamos hablando que independientemente del proceso que se haya seguido, del tiempo que haya tenido ese juicio, y digamos que en el mejor de los casos tuvo realmente una indemnización a favor de los perjudicados, ese dinero tiene que salir de las arcas estatales. Y desde que yo tengo uso de razón, venimos escuchando que Ecuador está en crisis y no hay plata para nada. Pero cuando hablamos de indemnizaciones, y ojo, si hay seguros soberanos contra desastres naturales, entonces el dinero no sale de las arcas públicas, sale del seguro como tal, porque nosotros pagaríamos la prima nada más. Y yo creo que ese es el camino, es de tenerse. Sí, así le vi. Ahí. Las hermosas fallas técnicas que solo suceden cuando estamos en vivo. Sí. Sí, para que En vean que plena estamos linda online. conversación con Alexandra. Sí. Ahí está David. David. Pedimos mil disculpas a todos, tuvimos una falla técnica, pero volvemos al aire. Nos decía doctora Alexandra, doctora Vela. ¿Cómo están? Mil disculpas, como ven estamos en vivo y estas cosas solamente pasan cuando ustedes tienen personas reales delante de las cámaras. Así que gracias por quedarse con nosotros a pesar de esta pequeña fallita. Entonces, para concluir, a mi punto de vista sí hay que reclamar, pero hay que hacerlo a través de
que nos permita tener un seguro estatal para poder pagar indemnizaciones cuando hayan desastres naturales. Y tomar en cuenta que los seguros, nosotros pagamos primas, como cualquier seguro, un seguro de vida, el seguro del auto, el seguro de cualquier cosa, se pagan primas y en el caso del siniestro es el seguro el que se encarga de pagar el valor que corresponde a esa indemnización. Porque tampoco podemos decir que el Estado está en capacidad de sus arcas sacar todo el dinero que corresponde para indemnizar a los ciudadanos. Yo creería que esa es la vía. Y brevemente, como Ronald, mencionaste en algún momento que ya tuviste por ahí un par de quejas por interno en mensajes, me anticipo, si alguien por ahí quiere poner una queja en mi contra por lo que acabo de decir del Ministerio de Salud, no se preocupen, pueden revisar en los keybooks que dejé cuando era servidora pública, ahí está todo el respaldo, ahí yo dejé haciendo un criterio jurídico que Dios sabrá si mis superiores firmaron o no firmaron, pero yo dejé diciendo que es lo que encontré. Si no firmaron, de mis manos ya pasó. Ha sido un gusto, me encantó estar con ustedes. Todavía no nos vamos, Alexandra, todavía no nos vamos, todavía tenemos una ronda más. Ante esto, bueno, dice, el municipio y las entidades responsables son los principales responsables de garantizar el suministro de agua, luz y distintas actividades que generan los servicios básicos hacia los afectados. Esto se debe ejercer en sus derechos mediante las reclamaciones administrativas, acciones judiciales y apoyos institucionales, asegurando que, y depende de qué, respete su derecho fundamental a los accesos básicos. A esto me gustaría centrarme ya como la última ronda, de saber qué es exactamente lo que se puede hacer y cómo se puede reclamar, porque nos mencionan varias entidades que son responsables de garantizarnos los servicios básicos, pero ante esto no ha habido, primero, nada de ningún pronunciamiento cuando tuvimos los cortes de luz, ni tampoco ningún pronunciamiento hoy de que tenemos los cortes de agua. Esto más que todo se refiere porque negocios, familias perdieron su economía y el Estado sigue cobrando los impuestos, pierdas o no pierdas la economía. Doctora, Magíster Sandra Argote. Sí, en realidad, como les decía inicialmente y también como menciona Alexandra, Edgar y Lucio, es cierto, nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que trabajar como estamos actualmente, independientemente de lo que estemos proponiendo para que eso venga a la par. Pero este momento es un presente en el que tenemos varios conflictos con la ciudadanía, en este caso el sur, como están pasando, y no solamente será aquí, sino en muchas de las ciudades. Ahora nos ha reunido este espacio de lo que es el sur de Quito, pero realmente sí tienen que unirse la ciudadanía para presentar su queja formal, como equipo también, como ciudadanos, no de uno en uno, sino toda la zona afectada y quienes son los ciudadanos de esa fase para que se pueda defender este espacio en lo que tienen presente. Mientras, sí se puede ir creando leyes y las indemnizaciones que uno paga, porque en otros países uno paga, como también ciudadano, una partecita en las cartillas de agua, luz y servicios básicos para que haya un seguro. Ya sabemos que el Estado siempre, como dice Alexandra, nunca hay recursos, nunca alcanza, tú puedes estar haciendo muchas cosas, pero este momento sí es importante que la ciudadanía se ponga a hacer una denuncia formal de lo que requiere, porque otra cosa es estar en los zapatos de un ciudadano que tiene un negocio, que tiene una misma vida con su propia familia para que pueda tener el agua que requiere. Entonces, no nos podemos quedar hasta que algún momento se formalice algo, que exista una ley, tiene que haber la formalidad del presente de ir a decir, y será con la defensa del consumidor, será con la alcaldía, será con el mismo gobierno. Hay que trabajarlo y poner al frente el que uno no está conforme con lo que está sucediendo, porque es una pérdida grave para muchos de los ciudadanos. Tal vez otros no sentimos porque no estamos en esa zona, pero los demás sí son parte del equipo de la ciudadanía, así que no solo es el equipo gubernamental con los demás, sino también la ciudadanía es un equipo al que tenemos que atender sí o sí. Gracias, Magíster. Coronel. A ver, a mí me parece muy interesante y creo que una de las conclusiones importantes de este panel, de este debate, es que el Estado debe responder al consumidor, al ciudadano. Y el problema, como ya se mencionó también, es que el Estado no tiene dinero.
y estamos con déficit de gobiernos a gobiernos. Entonces, deberíamos crear o volver a una política de ahorros, a una política de Estado de ahorros, como lo tienen otros países, como lo tiene, por ejemplo, Chile con el cobre, como lo tiene Noruega con el petróleo, y como ya lo tuvimos en el Ecuador, y aquí permítanme hablar de la experiencia que tuve en el gobierno. Nosotros creamos la ley de ahorros, que era la ley de estabilización petrolera. ¿En qué consiste esto? No es tan difícil. Se establece un precio, digamos, conservador del barril de petróleo. El barril de petróleo se prevé que en este año va a estar, no sé, en $70, se puede fijar en unos $60 para financiar parte del presupuesto del Estado. Y todo lo que cueste, en este ejemplo, más de $70, se ahorra en un fondo de estabilización, que en el caso nuestro era para el precio del barril de petróleo pasaba, para que no se desfinancie el presupuesto del Estado, tomábamos de ese fondo de ahorros. Cuando había un desastre natural, para no estarle subiendo el IVA al pueblo, para no castigarle al pueblo, cogíamos de ese fondo de contingencia, de esa ley que la llamábamos el FEIREP, que era un fondo de estabilización petrolera. Hubo la erupción del volcán Tungurahua, que afectó como a 7 provincias. Para que no haya un problema, una crisis grave de agricultura, entonces inmediatamente fuimos con recursos, prácticamente al día siguiente con recursos líquidos, entregando cheques a todos los campesinos, a todos los agricultores, para que puedan subsanar ese problema. Lamentablemente, pues, esta ley del FEIREP se la eliminó, y por eso ahora que tenemos desastres naturales, nos suben el IVA al pueblo para estas contingencias. Y en este caso, del desastre que tenemos en el sur de Quito, no hay de dónde sacar la plata. Entonces, me parece importante, y volviendo al ejemplo, nosotros colocamos como el precio del barril de petróleo en $18 para financiar el presupuesto del Estado. Todo lo que costaba más de $18 guardábamos en ese fondo de contingencia, en ese fondo de ahorros, y esto pues también le da una imagen positiva al Estado, como que es un gobierno y un Estado que ahorra, un gobierno previsivo ante cualquier contingencia, especialmente desastres naturales. Me parece que eso es muy importante, y de pronto pues nuevamente golpear el corazón, la mente, la decisión, no solamente del primer mandatario, sino también se podría establecer esto en los municipios y en las prefecturas. Ellos tienen ingresos por el impuesto predial, tienen ingresos por los peajes, por ejemplo, y ahí se podría establecer una base para ahorrar, de tal manera que si hay una contingencia, hay un desastre natural, ir inmediatamente a solucionar ese problema y atenuar el sufrimiento de la población, como ya se mencionó, gente de la tercera edad haciendo cola desde las 4 de la mañana, la sacan de la cola, restaurantes que han cerrado porque no tienen agua. Bueno, es un desastre. Si no tener luz trae problemas terribles al país. Imaginémonos si no se tiene agua. Entonces, me parece muy importante esto de tener un seguro para salir en defensa del consumidor cuando por algún desastre natural o por negligencia de la autoridad competente, el usuario no tiene ese servicio básico. Esto es lo que podría, pues, abonar. Gracias, doctora. Enciende el micrófono. Como bien dice en este caso el coronel Gutiérrez, es cierto, es necesario tener un fondo para poder ahorrar. La mayoría de las familias intenta ahorrar y tener ese colchoncito, como se suele escuchar, ese colchón para poder cubrir las necesidades, cubrir las falencias. Y está bien que el Estado ahorre. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el Estado no solamente debería ahorrar, sino también aprender a invertir y a multiplicar aquellos recursos que tiene, porque desde la teoría del derecho, cuando uno está en las aulas universitarias, nos enseñan que la base del derecho administrativo, de todo lo que tiene que ver con la administración estatal,
rompe todas las normas que nos habían enseñado. Y esto se refiere a que el Estado gasta aquello que no tiene. Primero gasta y después mira de dónde saca. Nunca se habla de un Estado previsor, nunca se habla de un Estado que ahorre, nunca se habla de un Estado que sea capaz de invertir, jamás se habla de un Estado que puede indemnizar o de comprar seguros. Lastimosamente, el derecho ecuatoriano, desde las aulas, ya lo digo yo, desde las aulas universitarias, hablamos de un Estado que gasta, aun cuando no sabe de dónde va a sacar ese presupuesto. Y no solamente se trata, como dice Sandra, no se trata solamente de la situación que está pasando en este momento en la ciudad de Quito, no solamente se trata de la falta de agua, de la falta de luz en algunos sectores. Todo nuestro país está aquejado por la falta de servicios de los diferentes niveles de gobierno, tanto del central como de los autónomos seccionales. Y cuando Ronald preguntabas, ¿a quién se demanda? Pues a todos, literalmente a todos. Cuando un abogado empieza a confeccionar, a elaborar una demanda, nosotros ponemos a todos. Nosotros decimos, el papel aguanta todo. Al fin y al cabo es el juez el que tiene que decidir en base a las competencias de todas las partes a quién le corresponde sanear por qué cosas. Entonces, en un proceso judicial, si se va a ir por un proceso judicial, hay que demandar absolutamente a todos, gobierno central, gobiernos seccionales, y que el juez sea aquel que resuelva y determine quién tiene la competencia para ir saneando aquellas cositas que se dejaron pasar por alto. Si fue del gobierno seccional, si fue del gobierno central, si fue de tal funcionario, si fue de tal otro, eso solamente lo termina resolviendo el juez al momento de resolver. Y sí me gustaría, así como para dar un pantallazo, a veces nosotros pensamos que solamente es la luz, el agua y ciertos servicios, y a veces nos olvidamos, por ejemplo, de la recolección y de la disposición de los residuos. Hace poco tuvimos ciudades como las de Manta que estuvieron totalmente paralizadas porque no hubo recolección de basura. Tenemos muchas ciudades de nuestro país que son hermosas y que están aquejadas porque los servicios más básicos nos están faltando en todos los niveles y en todos los estamentos, no solamente por los desastres naturales. Y creo que todo esto se tiene que ir saneando, corrigiendo por aquellos que tienen esa potestad estatal, no solamente ceñirse a estar dentro de la caja y decir aquí se hizo de esta manera y así se sigue trabajando toda la vida, porque no hay nada más que hacer. Creo que depende mucho de las personas que entran a cada gobierno, a cada función del Estado, el sumar realmente un granito de arena y no solamente hacer lo que se venía haciendo antes, sino buscar una solución sabiendo que todos somos parte de un hermoso país. Muchas gracias, doctor Edgar Ortiz. Bueno, las soluciones prácticas tienen que ser dadas en base a la realidad fáctica y jurídica que tenemos. Yo personalmente iniciaría haciendo un reclamo administrativo. La vía administrativa nos daría la posibilidad de que el municipio per se diga, sí, efectivamente nosotros vamos a tener que solucionar. Ahora vamos al siguiente tema. Se ha hablado del ahorro. El ahorro es algo fundamental. Es lo que financieramente se conoce como una provisión contable de la que hablaba hace un momento y que debería cargarse año a año al presupuesto general del Estado. Debería ser intopable. Efectivamente, el Ecuador ya tuvo eso en la época del coronel Gutiérrez. Hubo un recurso muy, muy importante con el FEIREP, que se sostuvo en gobiernos inclusive posteriores. Este fondo se creó con los excedentes petroleros. Lamentablemente, insisto, lamentablemente, le metieron mano también y se lo festinaron. Históricamente, esas personas son responsables de la falta de recursos para atender estas cosas ahora. Ellos, históricamente, deben responder por esto. Ahora, la reparación e indemnización de los implica recursos económicos, y eso es lo que en Ecuador no abunda. La alternativa son la entrega de bonos y notas de crédito para compensar los gastos realizados en alternativas de soluciones que los usuarios han realizado, comprando, alquilando tanqueros de agua, buscando alternativas para ver cómo se protegen del intemperie.
etcétera, etcétera, etcétera. Estos servicios que fueron conculcados no por decisión, sino por una situación, deben ser compensados los gastos, decía, a través de estas alternativas. Este es un problema complejo que requiere soluciones integrales, que incluyen medidas de prevención, respuestas, recuperación lo más inmediata posible del agua, que veo que definitivamente están tratando de hacer. No sé si el tiempo es el idóneo, si pudo haber sido más rápido, si pudo haberse de alguna manera previsto, pero eso será materia de un análisis más técnico, ¿no es cierto? Sin embargo, debe considerarse que sí existe una complejidad en la determinación de la responsabilidad. Por eso es que hay que buscar alternativas que garanticen el acceso a los servicios esenciales, el bienestar de la población afectada y, de alguna manera, el resarcimiento de los gastos que pudieron haberse generado en esa población. Gracias. ¿Cómo defender los derechos de los afectados? El reclamo formal, presentar una queja o un reclamo a una entidad municipal. El derecho a la protección de los afectados que pueden acudir a la Defensoría del Pueblo para recibir asesoría y apoyo en protección de sus derechos. Acción judicial, si la situación no se vuelve administrativa, las personas afectadas pueden presentar una acción constitucional como un recurso de protección ante los tribunales y denuncias ante organismos regulatorios para reportar la situación del ARCA o de la Superintendencia de Información de Comunicación se aplica para que tomen medidas correctivas y sancionatorias y denuncias a las organizaciones comunitarias y agrupaciones como afectados para presentarse como reclamaciones colectivas y ejercer presión para la solución efectiva. Ante esto, no nos queda más que despedir el programa, pero queda una última pregunta. ¿Quién responde por las pérdidas económicas que sufren todas las personas afectadas? Y palabras de despedida, Magíster. Gracias primero por la entrevista, el haber estado con este panel de profesionales que tienen todas sus opiniones también dadas a lo que nosotros podíamos dar soluciones. Es verdad, en este momento no hay quien responda, deberían ser todas las instituciones, las entidades que sí se encuentran en la Constitución y en las otras normativas que, aunque no se estén dando la fuerza a lo que debería ser el equipo gubernamental con los gobiernos autónomos descentralizados y los cantones y todos los organismos que realmente tienen que estar en este proceso, son quienes deben ser a los primeros en que nosotros debemos acudir, sanciones, desde la parte del ambiental versus todo lo que viene en lo cantonal, en lo parroquial. Así que vamos a tener que trabajar hacia esos lineamientos y decir, de verdad necesitamos nosotros tener mucha más conciencia gubernamental. Cuando se hace una planificación y con experiencia, nosotros preguntamos siempre a todas las instituciones cuáles son los espacios donde van a gastar esos recursos o a invertir, y casi todos terminan devolviendo el proceso porque del 100% es un 10%, un 15%, un 30%, y eso Lucio no me va a dejar mentir, son muchas instituciones que no arman un proceso de inversión y de que los recursos los tienen que invertir en obras y en la ciudadanía. Esa falta de obras y el no hacerse de buenas entre gobiernos ni siempre terminar diciendo que cada uno es más inservible que otro, nos deja que las obras no sean cumplidas. Tenemos, yo recuerdo en planificación, teníamos más de 700 proyectos abandonados precisamente por la no visión de terminar para un país. Y un país necesita de esas obras. Eso tenemos que dejar de tener en visión política, en visión administrativa. Todos esos pensamientos y esa construcción política es la que nos tiene justamente en bancarrota. No es la falta de recursos, es ese saber invertir el recurso que sí existe. Así que no funciona el no tengo plata, es saber hacia dónde dirigimos el recurso que existe, y eso es con responsabilidad. Así que la responsabilidad desde la cabeza hasta los pies. Todos somos responsables de ese proceso. Así que el país también y la ciudadanía debe empezar a preguntar por qué no se cumplen las obras, porque hay cosas que se quedan inconclusas desde otros gobiernos, precisamente porque no me llevo bien, porque no sé si soy un ciudadano de otra parte, pero todos somos ecuatorianos y hay un montón de obras abandonadas
por ese protagonismo de no concluir obras que se quedaron ahí pendientes. Así que eso nos lleva a tener, con todo lo que se derrumba, que si tenemos riesgos, que si empiezan los terremotos, que si hay cosas, no nos dejan mitigar temas precisamente porque los recursos no se direccionan de acuerdo a cómo debería tener la ciudadanía. Así que Ecuador no es un país pobre, es simplemente mal planificado por autoridades que no son competentes. Gracias. Lamento decirlo, pero así es el proceso. Muchas gracias. Coronel, palabras de despedida y ¿quién responde por las pérdidas económicas? A ver, ¿quién responde? Definitivamente la autoridad competente, la autoridad que fue electa para solucionar los problemas y no para lavarse las manos y tal vez culpar a otras personas o culpar a la naturaleza o mencionar que es fuerza mayor, porque si le eligen es para solucionar problemas, para anticiparse a la posibilidad de problemas. Como conclusiones y para despedirme y agradecerles por la invitación a este panel, y ha sido un gusto, un honor estar con Sandra Argotti, con Alexandra Vela, con Edgar Ortiz y obviamente pues con usted, Ronald Fernández. Como conclusiones pues yo insisto en que el pueblo, que es el afectado, ante la falta de un servicio básico, no puede quedarse con los brazos cruzados, tiene que reclamar, tiene que movilizarse, tiene que utilizar todas las herramientas disponibles, por más que sean demoradas, como el reclamo de una indemnización, porque esto definitivamente va a ser un precedente importante para que las autoridades actuales y las futuras tomen previsiones, ya no se laven las manos, ya no culpen solamente a la naturaleza, que obviamente pues es definitivamente un caso de fuerza mayor, pero que se puede atenuar las consecuencias si uno es previsivo, si uno tiene una alternativa. Un tema importantísimo también, a más de que hay que impulsar reformas a la ley para que las leyes sean más ágiles, un tema importantísimo, creo que como conclusión de este panel, de este debate, es exigir al gobierno que se vuelvan a esas políticas, a una política de Estado de ahorros. El gobierno nacional tiene el petróleo, ahora tenemos la minería, y entonces se puede de ahí pues establecer un fondo de contingencia, un fondo de ahorro, un fondo de estabilización petrolera, un fondo que se puede pues tener de la minería para intervenir de manera inmediata ante estos desastres, cualquier desastre, inclusive hasta ante la inseguridad ciudadana, para que no sea como siempre el pueblo, el más inocente, el que no tiene la culpa de esa falencia de los gobiernos, el que tiene que pagar. Y nos suben el IVA, ya se han acostumbrado a eso, a subirnos el IVA, cuando una autoridad previsiva debería ajustarse los cinturones a ahorrar y no encima de que el pueblo está sufriendo por ese problema, también pues económicamente afectarle al pueblo. Creo que también es importante, el pueblo tenemos que unirnos y obligar a las autoridades a que trabajen en equipo, como en el fútbol. Hay diferentes equipos, pero el momento que se acabe el campeonato nacional, se conforma la selección nacional y todos apoyamos a la selección nacional. Aquí deberíamos hacer lo mismo. Cada uno tenemos nuestra ideología, nuestro apoyo a un presidente, a un alcalde, pero el rato que ganó un alcalde, un presidente, todos deberíamos apoyar para que ese presidente tenga éxito. Y también, pues, una conclusión política, nosotros como electores somos corresponsables de lo que sucede en el país, porque en última instancia nosotros somos los que elegimos a los asambleístas, al alcalde y al presidente de la República. Entonces, si no aprendemos a elegir bien, tampoco deberíamos solamente quejarnos, porque si queremos buscar un responsable, si tenemos que reclamar a alguien, deberíamos mirarnos en el espejo. Nosotros somos los primeros responsables porque hemos votado por ese alcalde, porque hemos votado por ese asambleísta, porque hemos votado por ese prefecto, por ese presidente de la República. Entonces, también tenemos que ser más responsables en ese aspecto, investigar un poco más los antecedentes de ese candidato, hasta antecedentes penales, para no tener, pues, luego sorpresas desagradables. Así que muchísimas gracias, un gusto inmenso haber estado con ustedes
y siempre pues a la orden para debates y paneles como el actual. Yo quiero aplaudir y felicitar a Sandrita. Yo o sea, estoy totalmente de acuerdo con tu visión. Independientemente del gobierno, independientemente de quién esté a la cabeza del Estado, todos somos país. Y me encantó cuando dijiste que aquí no tiene que haber un pretexto. O sea, no importa que no hayan fondos, no importa que no hayan recursos, se tiene que hacer y punto. Muchos de los que estamos en este panel y muchos de los que nos ven a través de los diferentes medios por los cuales transmite Radio Evolución, somos ejemplo de aquellas veces que nos dijeron no hay plata, no se puede hacer, no puedes estudiar, no puedes llegar a hacer tal cosa, y aún así le dimos la contra a esa realidad y terminamos estudiando, terminamos haciendo aquello que nos dijeron que no se podía hacer porque no habían recursos. Y una vez más, Sandra tiene razón y yo te apoyo. No importa que no hayan recursos, se tiene que hacer. Tenemos que buscar la forma en la que, cómo sí lo hacemos, cómo solventamos, cómo solucionamos desde cada lugar que nos encontramos, cada persona que está tanto en las calles como persona civil, como aquellos que ejercen una potestad estatal. Todos somos país, todos somos un mismo Ecuador y todos tenemos que buscar esa solución. Y para despedirme de este hermoso panel y de este hermoso tiempo, quiero dejarles con una historia que ya ustedes la podrán googlear por ahí. Hay un líder africano al que vi hace poco en estos de reportajes de BVA y él decía que en la comunidad de él no tenían dinero para nada, absolutamente para nada. Y él quería poner al menos una escuela ahí en esa pequeña tribu. Y él decía, a ver, no tengo plata para pizarrón, no tengo plata para bancos, no tengo plata para libros, no tengo dinero para esferos, no tengo el dinero para tizas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Dice que él cortó un árbol, le hizo como, empezó a talar un árbol grande, no a talarlo, sino a cortarle una parte de la corteza y ese fue el pizarrón. De las cenizas que quedaron de una fogata, carbón, y ese carbón fue la tiza para el pizarrón. Y como los niños son negros, de raza negra en el África, cuando cogen una ramita o un palito de un árbol y empiezan a rayarse en la piel negra empieza a tomar las líneas blancas y entonces las piernas y los brazos eran los cuadernos que no tenían. Y cuando terminaba la hora de clases, los niños con su saliva se borraban lo que habían escrito en sus piernas, en sus brazos, para poder estudiar a la hora siguiente. Y así suplieron aquella necesidad y empezaron a tener su propia escuela, a educarse y empezar a formarse y crecer. Entonces, una vez más, no hay quejas, no hay pretextos. Cuando uno quiere, se puede. Y no es el no tenemos recursos, es que a veces no tenemos las ganas de realmente trabajar como equipo y salir adelante. Gracias, doctor Edgar Ortiz. Muchas gracias. Bueno, primero una despedida y luego una posible sugerencia. Ronald, agradezco tan importante oportunidad de compartir foro con la magíster Sandra Argotti, la abogada Alexandra Vela, un gusto, el señor coronel ingeniero Lucio Gutiérrez, así como toda nuestra amable audiencia. Bendiciones. Les deseo a todos paz y éxito en sus vidas. Soluciones. Miren, el gobierno central podría declarar emergencia la situación pasada y los recursos que se hallan con falta de orientación hacia la inversión se autoricen, sean utilizados para solucionar este problema. ¿Por qué? Porque esos recursos no están ni planificados ni contratados. Y en vez de que el municipio de Quito devuelva al Estado central, al Banco Central, para poder, al Ministerio de Finanzas, porque no pudo invertir, ¿qué invierta ahora? Pues ahora es un caso de emergencia que puede ser perfectamente autorizado, se usen estos fondos. Hay otros fondos que también el municipio de Quito puede usar y declarado en emergencia, que son los recursos destinados al presupuesto participativo. La magíster Sandra Argotti, como la Secretaría de Planificación conoce, existe en todos los municipios del país el presupuesto participativo, en el que los cantones, los barrios concursan para ver cuáles planes se priorizan a fin de que se hagan obras
llegando hasta el 30 y el 40% de los presupuestos de cada gobierno municipal. Esos recursos pueden ser utilizados para este momento. Y por fin, sí debería exigirse que asome la prefectura, que en esta emergencia ni ha sonado ni ha repicado. Quito es Pichincha. Gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en redes sociales, que nos siguen a través de todos los medios digitales. Saludos a Lobo Vázquez, Jesús Mejía, María de Los Ángeles Pinargotti, Fátima, Roberto y todas las personas que nos están siguiendo por las distintas redes sociales. Muchas gracias por seguirnos, denle like, compartan, comenten esta información. Les agradecemos a la magíster Sandra Argotti, a la doctora Alexandra Vela Sevillano, al coronel Lucio Gutiérrez y al doctor Edgar Ortiz por acompañarnos esta noche y por un poco guiarnos hacia el camino de qué debemos hacer en este tema de la falencia de servicios básicos y pérdidas económicas que está sufriendo el sur de Quito. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo en Los Miembros Debate. Hasta la próxima semana. Buenas noches, muchas gracias. Una linda Buenas noche noches con todos. Que estén bien.